Muy bien, grupo, vamos a iniciar un seguimiento al tema anterior a través del video que se les ha enviado sobre Antonio Gramsci, lo que es la hegemonía. De acuerdo a todo este trabajo que nos presenta Gramsci, considera mucho la hegemonía como un argumento importante para una construcción o una nueva construcción social que va en contra de la figura capitalista más que todo, teniendo en cuenta que su visión de Gramsci siempre ha entrado en la búsqueda de una sociedad que pueda estar mucho más relacionada con el comunismo y permitir a partir de ello que la clase proletaria pueda construirse de acuerdo a sus formas y modos de vida, haciendo tal vez un argumento contrario a los postulados del capitalismo, que en ese periodo de la revolución industrial, es decir, de esta segunda revolución industrial, de alguna manera muestra este análisis. En ese sentido, ¿cuál sería nuestro aporte de Antonio Gramsci en sentido de la educación? Que justamente a través de la hegemonía vamos a entender la búsqueda de una concepción pedagógica alternativa, o una pedagogía que permita llevarnos más a lo que dice la pedagogía de la liberación, que tiene mucha relación bajo este análisis que hace Antonio Gramsci. En sentido, entonces, alternativa pedagógica es el título del tema, y hablamos entonces de que Gramsci nace el 22 de enero de 1891, muere el 27 de abril de 1937. De alguna manera es un hombre que se ha ido construyendo en su proceso, es por eso que se lo cataloga como filósofo, político, periodista. Justamente es periodista en sus inicios de su juventud porque estudia el periodismo, se mezcla en Italia con este renacimiento, podríamos decir, de la segunda revolución industrial y de las grandes empresas que se van apostando en toda Italia, y de alguna manera él es un crítico de la clase obrera en el sentido de cómo es subalternizada por estas empresas. En ese sentido le lleva a la visión política y se hace de lectura del marxismo, de Hegel, y que de alguna manera de otros teóricos italianos que la ayuda a entender y proponer un nuevo postulado teórico. Es así que de alguna manera también es invitado a conocer los postulados socialistas comunistas en lo que hoy por hoy es Rusia, y que de alguna manera conoce a Lenin, a Trotsky, y eso le permite tener una visión clara de lo que es el socialismo y de lo que es el comunismo. Y regresando a Italia, de, por consecuente, ser comunista, que considera que es el mejor modelo político y económico para una sociedad subalternizada. En ese sentido, entonces, Gramsci también va a ser influido bastante por la lectura del marxismo, y a través de la lectura del marxismo él va a considerar un postulado teórico que hoy lo conocemos como una teoría gramsciana. ¿Sobre qué bases podemos entender a Gramsci desde el marxismo? Es decir, como Gramsci va a ser un neomarxista bajo sus propios conceptos e interpretaciones de lo que Marx hablaba. Podemos iniciar diciendo que Marx analiza desde la economía las relaciones sociales, en tanto que Gramsci no considera a la economía como una respuesta para salir de una sociedad estructurada, hegemonizada por el condicionamiento capitalista. Considera Gramsci que hay otras formas que no es la economía el principal factor. Entonces podríamos decir que hay una contrariedad de Gramsci en relación a Marx. Marx analiza el capitalismo, Gramsci sí analiza el capitalismo, pero no bajo las bases de la economía. Uno de los puntos más importantes que a Gramsci va a tomar de Marx es justamente el, el historicismo, ¿ya? Marx hablaría del materialismo histórico y Gramsci nos hablaría del historicismo y su praxis. Y bajo esta propuesta, ¿cómo vamos a entender la dominación de la clase
obrera en relación de aquella clase dominante. Bueno, Fernando Molina de alguna manera nos dice que el historicismo es una filosofía ya que nos permite observar los acontecimientos presentes en relación a los acontecimientos del pasado. Yo creo que es una figura muy importante cuando habla sobre ello, porque justamente Marx analiza justamente cómo la burguesía triunfante eh, determina de alguna manera el crecimiento y el proceso industrial en Alemania. Y a partir de ello, como Marx se lee también a Hegel y contribuye muchísimo a su sentido de entender el materialismo histórico, que lo considera como una categoría exclusivamente donde el sujeto es una construcción social y económica en un punto determinado, es decir, históricamente hay un pasado que le ha determinado su condición social y económica en relación a su naturaleza, y esta la ha ido determinando en un futuro el por qué llega a ser una clase dominante o una clase dominada. Entonces, eso es un punto interesante porque a través de eso va generando tres ejes Marx. El primer eje que él considera es la guía de acción revolucionaria a la condición del sujeto, en este caso dominado. Y un segundo punto que él considera cuál es el sentido de la concepción del mundo de la clase proletaria. Y la otra, o el otro análisis dentro de su concepto histórico, es la crítica que hace a la economía política, que justamente de aquí viene el capitalismo y todas las formas de lo que entendemos al capitalismo como tal. Es por eso que entonces Hegel es muy importante para Marx, porque a partir de su aporte hegeliano sobre lo que es la tesis, la antítesis y la síntesis, nos ayuda a encontrar cómo las clases sociales también entramos en esta configuración. En ese sentido, podemos decir que también eh, la búsqueda de lo que tiene y cómo salir, ser una clase dominada y cómo podemos entrar en un proyecto revolucionario a la clase dominante, está pues en la búsqueda de esa hegemonía política, y justamente la relación dialéctica entre lo que es el intelectual y las masas sociales van a permitir tal vez a Antonio Gramsci despertar un punto interesante en su crítica, porque lo que pretende Marx es analizar justamente la hegemonía política desde el ámbito económico. ¿Qué quiere decir esto? Cómo el desarrollo político ha generado clases subalternas y cómo a partir de estas clases subalternas está determinada la creación de las formas culturales. Pero cuando Marx habla de las formas culturales lo hace en un sentido de identificar eh, cómo las formas sociales están instauradas en este sentido del modo de producción. Justamente el materialismo histórico nos ha ido a entender el sentido de los modos de producción que se han ido manifestando en la historia, y a través de ello pues le permite establecer ciertas condicionantes al sujeto de acuerdo al tipo de modo de producción en la que vive. Recordemos que Marx nos habla pues de 6 tipos de modos de producción. Está el modo de producción asiático, el modo de producción esclavista, el modo de producción comunista, el modo de producción capitalista, el modo de producción feudal, y él está condicionando en cuál de estos tipos de modos de producción un grupo social ha generado esta subalternidad a una clase dominante y por qué ciertos grupos han llegado a ser clases dominadas. Y su análisis, bueno, a partir de trabajar o de entender lo que es la superestructura,
y lo que es la infraestructura dentro de este análisis, de identificar pues, a qué tipo de modo de producción uno le corresponde socialmente y cómo esto le ha afectado en su historia. ¿Cómo entendemos entonces la superestructura? Bueno, es un concepto netamente marxista que le va a ayudar muchísimo a Gramsci desestructurarlo. Él va a hablar de superestructura, pero ya no considera la infraestructura como tal, como base. Bueno, Marx considera que de alguna manera la superestructura están pues todos aquellos elementos, conjuntos de elementos jurídicos, políticos, ideológicos, ¿ya? Que de alguna manera el componente de la superestructura va a estar establecido en otros dos elementos, que uno es la estructura ideológica, y la estructura ideológica están pues todas aquellas formas o distintas formas de conciencia social. ¿Y cuáles son esas formas de conciencia social? Pues todo lo que convivimos diariamente en la vida. Pues ahí está el arte, la política, las leyes. Y la estructura jurídico-política está conformada netamente por el Estado y el derecho que tiene el Estado en relación a la organización política y a las leyes que debe regir en un país. De alguna manera, pues la infraestructura es la base importante de la superestructura, porque en la infraestructura está pues la base social. ¿Cuál es el componente determinante entonces para hablar en qué tipo de modo productivo está una superestructura? Y dentro de esta superestructura, cómo fluye pues las fuerzas de producción, las relaciones de producción y los modos de producción. Y habíamos hablado que los modos de producción tienen seis tipos de modos de producción, y en cada tipo de modo de producción existe una fuerza productiva y una relación productiva. Bajo esa condicionante, entonces nosotros tenemos que entender que es un modo de producción, ¿ya? Que es una relación de producción y que son las fuerzas de producción. Para un poquito recordarles, pues entonces un modo de producción son aquel conjunto de fuerzas productivas y relaciones que las personas de una determinada sociedad van estableciendo entre sí para producir ciertos bienes que llegan a ser necesarios para su desarrollo. ¿Cómo podemos entender en este caso qué son las fuerzas de producción? Las fuerzas de producción está determinado el tipo de tecnología o uso material para la producción, ¿ya?, de un capital, es decir, qué tipo de elemento técnico nosotros tenemos que me permita generar mayor capital. En cada modo de producción es distinto, ¿no? Por ejemplo, en el modo de producción esclavista, la mano de obra o la mano de obra del esclavo llega a ser pues una de las fuerzas productivas que llega a ser importante para, para el tipo de producción que se quiere tener en este tiempo. Roma, por ejemplo, utiliza bastante a la mano de obra del esclavo para obtener ciertos efectos productivos. ¿Qué es una relación de producción? Pues la relación de producción en este caso es con quienes nosotros nos relacionamos en el hecho productivo, y este hecho productivo que tanto nos puede determinar un capital o un excedente productivo. Más o menos ahí se define la relación y el hecho de hablar cómo trabaja la superestructura a través de los modos de producción, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Entonces es importante volver a los textos para entrar a Marx y nuevamente recordar cómo trabaja el modo de producción. Bajo este principio entonces la superestructura establece, nos dice en la sociedad, una estructura única, una estructura social que va a conformar al individuo, y no es el individuo el que va a conformar a la estructura social, porque la estructura social ya está conformada a través de estos modos de producción que justamente nos habla Marx.
Es decir, ya hay una condicionante en la cual el individuo lo único que hace es jugar con ese tipo de estructura social que está conformada. ¿Y cómo juega el individuo? Tratando de buscar una nueva estructura social. Ahí viene el propósito, ¿no? Si hay una estructura social feudal, una estructura social esclavista o capitalista, pues el individuo va a tener que entrar en una lucha, y es justamente el análisis que hace Marx, de mejorar pues sus fuerzas productivas y sus relaciones de producción y generar pues a través de ello una conciencia social que le determine cambiar ese tipo de estructura social. En ese sentido pues podemos entender que la estructura social es la que nos va a determinar, o por lo menos eso es lo que dice Marx. Esto es lo que justamente ve Antonio Gramsci en este análisis que plantea Marx, y es por eso que dice que pues una estructura social es pues nuestro modo de producción, en este caso capitalista, y que va a estar siempre sostenida por la superestructura. ¿Qué quiere decir? Y aquí viene muchísimo el aporte de Gramsci. Cuando la estructura social está determinada, en este caso el modo de producción capitalista, algo ha ocurrido en la historia que le haya determinado a ciertos grupos estar en una clase proletaria u obrera en este caso. Y para que esta estructura social perviva, está sostenida por una superestructura, es decir, está sostenida por una ley y además que está protegida por ciertas normas, está también protegida por un elemento importante que es pues lo que nosotros llamamos la conciencia social, y esa conciencia social la encontramos en la educación, la encontramos en la religión, y de alguna manera pues las leyes están determinadas como un esquema ya incorporado en nosotros a la cual hay que obedecer. Eh, entonces ahí se define en la historia, es por eso que la historia es muy importante para Gramsci, es decir, buscar en nuestra historia cuál ha sido la causa para ser una sociedad dominante o ser una sociedad dominada. Y por ende, pues la estructura social va a trabajar de una manera dinámica porque va a estar protegida por esa superestructura. Antonio Gramsci va a considerar también que estamos condicionados al tipo de modo de producción, nuestras relaciones sociales, nuestras fuerzas de producción, y eso va a estar condicionada porque si decimos que el modo capitalista lo que se quiere es que nosotros, como una sociedad subalternizada, una clase obrera, trabaje para la clase dominante, pues esa clase dominante nos dará el tipo de fuerzas productivas, es decir, el tipo de tecnología para producir, y seguramente en vez de generar un alcance productivo, porque lo que necesita es tomar el poder y dominar, seguramente va a tener una tecnología no muy desarrollada, donde el hombre esté siempre sujeto a emplear su fuerza, la mano del trabajador en relación al equipo, es decir, va a ser de acuerdo al tipo de Estado también que quiera llevar y condicionar a su población. Ahí viene pues la explotación y dominación. Y eso es lo que analiza nuestro amigo Gramsci, considerando pues, que el Estado no es más que un instrumento de la clase dominante, porque a título de Estado, pues la sociedad civil está condicionada a lo que diga el Estado, y el Estado se traduce en gobierno, y el gobierno trae pues su propia estructura, su propio condicionamiento, y saben cómo manejar a la sociedad civil, y ahí viene pues nuestra dominación y nuestra explotación. Entonces, para ello, Antonio Gramsci va a analizar al Estado bajo dos premisas. Uno lo va a llamar la sociedad civil, y por otra lo va a llamar la sociedad política.
¿Qué entiende por sociedad civil Antonio Gramsci? Es decir, es lo que entendía Marx por estructura e infraestructura, donde la superestructura es importante, dice, ¿no? Porque está condicionada tanto las concepciones de la conciencia social y todo lo que involucra las leyes y las instituciones jurídicas. Y la infraestructura, entonces Marx simplemente era el tipo de población, ¿no? De dominados o dominadores en este caso. Pero Antonio Gramsci prefiere dividirlo bajo estas dos premisas: entender que es una sociedad civil y entender que es una sociedad política. Y aquí seguramente lo vamos a entender muchísimo este análisis que hace sobre Marx Gramsci para hablarnos sobre pedagogía. Sociedad civil lo va a entender de alguna manera donde cada sujeto está involucrado con su mundo cotidiano, ¿ya? Donde aquí de alguna manera va a prevalecer la hegemonía doctrinal o intelectual. ¿Qué quiere decir? El arte, la música, la religión de alguna manera son instrumentos que permiten establecer ciertos eh, procesos o esquemas teóricos o de praxis social. Ahí viene la praxis de Antonio Gramsci, es decir, es nuestro mundo cotidiano. La música nos dice qué hacer, la literatura nos dice qué hacer, la religión nos dice qué hacer, la educación también nos dice qué hacer y cómo comportarnos en nuestra estructura social. Por tanto, ahí se detenta esa hegemonía doctrinal, ahí nos adoctrinan de alguna manera y se genera el intelectualismo. Por tanto, para Antonio Gramsci la sociedad civil es importante. ¿Y qué es la sociedad política? Pues la sociedad política no es más que pues la instrumentalización que hace uso el Estado, ya como una fuerza, como una manera de ser un organismo coercitivo y de dominio de la sociedad civil. Pero esta está supeditada, esta sociedad política está supeditada a lo que dicta la sociedad civil, porque en la sociedad civil se va a generar la ley, se va a generar el concepto ideológico, y por tanto la sociedad política no genera eso. Es por eso que aquí el análisis que nos hace Antonio Gramsci es interesante. Y si volvemos a la sociedad civil, ¿por qué es importante? Nuevamente, no solamente habíamos hablado que genera el adoctrinamiento, sino también el proceso intelectual, sino ahí ejerce este proceso analítico que nos habla Marx y Gramsci, lo que es la historia o el historicismo de Gramsci, ¿no? O el materialismo histórico que pretende Marx, porque ahí se conserva pues lo que para nosotros podríamos hablar, lo que entendemos o vemos nuestro mundo, es decir, en pocas palabras, lo que es nuestra cosmovisión, nosotros cómo vemos, cómo configuramos a nuestra sociedad, y esa va a ser determinante para que nosotros hagamos o reproduzcamos nuevos contenidos intelectuales, podamos generar nuevas formas ideológicas en contraposición a lo que nos pueda dar el Estado a través del instrumento que utiliza la clase dominante, que es el gobierno. Entonces, ahí es pues la parte importante de esta sociedad civil para Gramsci, porque dice, si un gobierno hace que o domina la sociedad civil, se les va a hacer mucho más fácil tener a la sociedad política, porque la sociedad política no es más pues que es un instrumento que se ajusta a la sociedad civil, porque la sociedad civil es la que va a determinar cómo se va a conducir la sociedad política. Es más fácil. Usualmente en nuestros tiempos todos tienen la sociedad política. Vamos a tener elecciones seguramente a finales de este semestre, y lo que buscan los partidos políticos, si ustedes se dan cuenta, es tener el voto, pero no lo tienen a la sociedad civil. Lo único que están buscando es la sociedad política, es decir,
Una vez que estén instauradas en las instituciones jurídicas, en este caso la institución electoral que va a definir quién es el ganador, va a tener el gobierno, pero aún no va a tener la parte intelectual o doctrinal, porque esa es la parte importante de una sociedad civil. Lo que quiere decir que no va a tener todavía el poder o la hegemonía. Aquí viene el argumento hegemónico, entonces, de lo que ustedes han visto en el video. ¿Y qué es tener la hegemonía? O cómo podemos estar entendiendo qué es la hegemonía. Bueno, recordando a lo que dice en el video también, pues el término hegemonía viene del griego antiguo hegemonía o hegemón, que no es otra cosa que quiere decir la designación, ¿ya? O el guía o el que comanda a cierta institución o cierto ejército o ciertas fuerzas armadas. En este caso, como entendemos la hegemonía en el caso de que la sociedad civil es la parte importante de tener la hegemonía y la sociedad política el poder, la parte política. La hegemonía es pues el consenso, es aquello que todos consideramos la línea real o verdadera en la cual vamos a entrar en un consenso económico, vamos a encontrar un consenso intelectual, es decir, qué tipo de sociedad queremos vivir y vamos a apostar por ello. Va a haber un consenso único, donde no va a haber un factor en el cual pueda decirse que nuestra forma de vida no debe ser así, sino debe existir un consenso igualitario. Eso es lo que tal vez buscaban en anteriores gobiernos, el consenso civil, donde se trata de colocar en la constitución política del Estado a todos los grupos sociales o la diversidad cultural que tiene Bolivia. Es decir, la historia nos decía que solamente un grupo social estaba reconocido en la constitución política del Estado, pero cuando hay una refundación de nuestra constitución, ya no solamente es un grupo, sino ya entramos 36 nacionalidades. De alguna manera está buscando un consenso a partir de ello. ¿Y cómo viene el juego de buscar el consenso? Justamente aquí está el aporte importante. Para Gramsci, la educación es la institución más importante donde se puede encontrar el consenso, es decir, educar bajo ciertos postulados teóricos o doctrinales va a generar de alguna manera un intelectualismo en esa sociedad, va a generar una ideología que seguramente a partir de ello va a haber un esquema que va a ser muy difícil desestructurarlos, porque así les van a formar. Es por eso que la educación para Gramsci debe estar basada desde los inicios, es decir, desde cuando un niño ingresa a una institución educativa desde inicial, donde en lo que nosotros conocemos como inicial o el kinder, les van proyectando qué tipo de sociedad van a convivir, cómo van a estar estructurados. Luego está la religión, aunque ustedes no lo consideren, pues la música también es parte de ello. Si hay una música que no les hace ver a la sociedad, sino es más como un camuflaje que les hace ver el ocio de la vida, seguramente la música eso les va a demostrar. El arte también es una manera de manipular, entonces ahí es la importancia para Antonio Gramsci. Y sobre ello, pues la búsqueda de la hegemonía y el poder está basada, quien tiene la sociedad civil, pues podrá controlar la sociedad política. Y en ese sentido, buscar en la educación es buscar también los nuevos intelectuales. Y ahí viene su otro aporte de Antonio Gramsci. Gramsci considera dos tipos de intelectuales, el intelectual tradicional y el intelectual orgánico. ¿Quiénes son los intelectuales tradicionales? Pues son aquellos que trabajan para el Estado, tienen un consenso único, a pesar que el Estado como gobierno en este caso lo esté haciendo mal, pues estos intelectuales que trabajan para el Estado siempre van a decir que todo está bien, que no hay un cambio porque trabajan para el Estado, viven por el Estado, ¿no? Es decir, ellos ya están configurados, ya están esquematizados. Y los intelectuales orgánicos son pues, aquellos que están contrarios a las decisiones del Estado propiamente. No consideran que el Estado esté luchando por la subalternidad, entonces va a generar nuevos intelectuales, nuevos propósitos ideológicos
Entonces ahí viene pues la nueva lucha, y ahí los demás. Y también nos dice Gramsci que se puede construir a un intelectual orgánico. ¿Cómo se le construye a un intelectual orgánico? Pues justamente a partir de la educación. Si un obrero se le ha considerado que siempre va a ser obrero, porque así lo han definido el Estado, este obrero puede buscar un intelectualismo, se puede formar, puede tener nuevos conocimientos que le permitan decir que su clase obrera, que antes lo era, pues su hijo no va a heredar ello, su hijo puede tener otras alternativas de vida, entonces seguramente va a pensar, va a generar teoría, discurso, pensamientos ideológicos, y bueno, a eso lo va a denominar un intelectual orgánico. Pero no solamente basta con que tenga conocimiento, ¿no? Gramsci dice, a él también hay que prepararle en la política. Y no todos están preparados para la política, nos dice Antonio Gramsci. Todos podemos ser intelectuales, es decir, con conocimiento, pero un intelectual orgánico es aquel que piensa bajo otra faceta, bajo un principio ideológico, bajo un principio político. Y en ese sentido, pues este intelectual sí sirve para el cambio, sí sirve para hacer la revolución. A eso va Gramsci. Es por eso que para él es importante la educación, y la educación es lo que debe transformarse en toda su estructura curricular, es decir, que el gobierno no esté, pues el gobierno no sea el que maneje la estructura educativa, sino la población. Los contenidos curriculares no debe ser quien maneje el gobierno, sino la sociedad es la que debe determinar, porque si ustedes se dan cuenta, manejar la educación es un principio de tener hegemonía. Pero en este caso, en nuestros hechos reales, sabe el Estado o los gobiernos que dar la potestad de la educación al pueblo es quitarle la hegemonía. Es por eso que la lucha de la educación en el gobierno es muy importante. Pero ahí viene la lucha, hay otras formas de educar, y ahí viene pues la pedagogía de la liberación, buscar nuevas alternativas educativas que no estén en relación a lo que dicte la estructura de un Estado. Si en este caso no estamos contentos con nuestro tipo de modo de producción que vivimos, ¿no? Y un punto para finalizar importante que hace al materialismo histórico o al historicismo que nos dice Antonio Gramsci es el sentido común. Para buscar todas estas fuentes alternativas y búsqueda de la hegemonía, el sentido común es la parte más importante, es decir, buscar en nuestra historia, en nuestra concepción tradicional o popular, a lo que él llama sentido común, o el sentido común también que él lo llama cosmovisión, en qué parte de nuestra cosmovisión nos ha permitido como sociedad ser una sociedad dominada. Y a partir de ello, cómo podemos reconstruir nuestra historia para que en el presente este pasado no sea pues un pasado que nos obligue nuevamente a ser una sociedad dominada. Eso es lo que justamente nos habla Antonio Gramsci. El sentido común es una concepción del mundo, ¿no?, que nos permite ver qué ambiente social y cultural en un tiempo y espacio determinado ha generado ciertos valores, ha generado ciertos procesos, podríamos decir, costumbristas y tradicionales, que ha repercutido ideológicamente en nuestro presente. Si llegamos a alcanzar ese punto del pasado, seguramente, dice, en los procesos educativos vamos a permitir reconstruirnos, a lo que muchos hablarían, que Antonio Gramsci hablaba de una deconstrucción ideológica, para poder buscar un nuevo modo de producción. Antonio Gramsci considera que el modo de producción más alternativo y prudente es el comunismo, pero bueno, la historia también nos ha demostrado que el comunismo no ha sido un factor importante para que las clases dominantes y dominadas desaparezcan. Al contrario, tal vez ha habido casos muy fuertes en los que todavía hay sociedades que viven bajo esta premisa.
Solamente van a existir nuevos modos de producción en lo posterior, pero ahí viene el fin de la postura de Gramsci y el aporte pedagógico, ¿no? Su aporte pedagógico entonces es buscar en la cultura el fin y el medio para una educación alternativa, no la que ya nos presentan como un esquema definido. Y eso es lo que dice la educación o la pedagogía de la liberación. Hay que buscar nuevas alternativas pedagógicas donde el estudiante tenga el instrumento necesario para decidir su futuro y no el Estado que decida por ellos. Y ahí es el trabajo que nosotros vamos a ir viéndolo. Bueno, espero que este tema haya sido de utilidad para ustedes y la literatura también que se les va a dejar pueda ayudarles muchísimo a trabajar con Antonio Gramsci, porque es una base importante de todo lo que vamos a ir viendo. Es decir, Paulo Freire va a ser pues uno de los intelectuales que va a tomar Antonio Gramsci como base para sus postulados teóricos, y ahí viene pues la pedagogía de la liberación, y que seguramente va a ayudar muchísimo a entender que hay otras formas de procesos de aprendizaje a través de otros procesos pedagógicos, y eso es lo que se busca en la educación. Cuando hay una diversidad cultural, ¿cómo podemos trabajar con la diversidad cultural? Y hay que buscar nuevos caminos, no un solo camino, porque este único camino también nos lleva a situaciones de desencuentro, a situaciones de racismo, discriminación, a no entendimiento, y ahí vienen nuestros prejuicios y les vamos definiendo con categorías que hacen pensar que nosotros tenemos la razón y los otros no, y lo mismo piensan los otros en relación a nosotros, y es por eso que la búsqueda de nuevos conceptos pedagógicos ayudarían muchísimo al proyecto intercultural educativo a buscar igualdades, equidades, no diferencias. Bueno, la siguiente clase entonces vamos a estar viendo a otros autores que están emplazados con la pedagogía de la liberación. Bueno, muchas gracias y nos vemos.